Bienvenidos a un nuevo podcast de mercado. Mi nombre es Marco Montejo y el día de hoy hablaremos sobre los principales eventos que movieron los mercados financieros la primera semana de mayo. Empezaremos por el plano internacional. La semana comenzó con caídas en los mercados bursátiles globales a medida que la preocupación e incertidumbre entre los inversionistas respecto al contagio del sector bancario regional en Estados Unidos iban en aumento y los datos económicos reflejaban cifras por debajo de lo esperado. Los días siguientes, el desempeño en los mercados siguió por el mismo camino y es recién hacia finales de semana que la publicación de datos positivos respecto al mercado laboral estadounidense dieron un respiro a los mercados bursátiles y les permitieron recuperar parte de la racha de 4 días consecutivos de pérdida. Por su parte, el dólar perdió valor a nivel global, cuyo índice cerró la semana con pérdidas de 0.4%, caída que se vio impulsada por el buen desempeño del yen y el dólar canadiense. A diferencia del euro, que terminó prácticamente sin cambios, estos cerraron la semana con ganancias superiores al 1%. En cuanto a la data económica, los inversionistas centraron su atención en la decisión de tasa de referencia por parte de la Fed el día miércoles, que la aumentó en 25 puntos básicos hacia un rango de 5 a 5.25%, en línea con lo que el mercado esperaba. En la conferencia, el presidente de la Fed indicó que el panorama de inflación no justificaba un recorte en tasas y que la opción de una pausa no estuvo sobre la mesa en esta reunión. Sin embargo, subrayó un cambio en la declaración final del comité respecto al mes anterior, en la que eliminaban una oración que se refería a la posibilidad de un endurecimiento adicional, dando una señal al mercado de que la puerta a una pausa en su agresivo ciclo de ajustes no estaría del todo cerrada, como pareciera así en los meses anteriores. Del mismo modo, el Banco Central Europeo aumentó su tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta 3.75%, poniendo pausa al ritmo de las anteriores subidas de 50 puntos básicos y anunciando que no esperaban dejar las subidas de tasas pronto, pues la expectativa de inflación se mantenían aún elevadas. Por último, el mercado laboral estadounidense sorprendió positivamente al alza en abril, tuvo una creación de 253.000 empleos no agrícolas y la disminución de la tasa de desempleo se dio a 3.4%. En el plano local, el BCR indicó que las expectativas de inflación a 12 meses habrían descendido ligeramente, pasando de 4.3% en marzo a 4.25% en abril, y asimismo, la inflación esperada por los agentes económicos para el 2023 se ubica en un rango de 4.8 a 6%. Por último, el día jueves tenemos decisión de tasa de referencia por parte del Banco Central, la cual se espera se mantenga sin cambios en 7.75% por cuarto mes consecutivo. Ahora entraremos al análisis de las variables financieras. El PEN cerró la semana con una pequeña depreciación de 0.07% respecto al cierre del viernes anterior, siendo la moneda con peor desempeño dentro de los principales pares de LATAM-SPX. El PEN empezó la semana relativamente sin cambios, aunque con una ligera presión a la izquierda que lo llevó a tocar un nuevo mínimo anual, nivel en el que volvió a aparecer demanda de clientes extranjeros. Los días siguientes, el tipo de cambio empezó a operar con un sesgo a la derecha y fue el BCR quien tuvo que salir a intervenir para compensar los flujos luego de una depreciación de 2 figuras desde el mínimo alcanzado el día previo. En cuanto a flujos, los inversores extranjeros fueron los grandes compradores de la semana, con un total de $260 millones en neto, deshaciendo parte de las ventas de la semana anterior. El flujo de demanda fue compensado por los fondos de pensiones locales, por lo que es posible que estos hayan renovado sus vencimientos con una contraparte local y los clientes extranjeros hayan tenido que salir a comprar al mercado directamente. Por su parte, los corporativos locales no tuvieron flujos significativos, y el BCR renovó la totalidad de sus vencimientos e inclusive emitió $14 millones extras en el mercado. Todo esto mediante subastas de swap cambiarios a 6 y 12 meses. Para las próximas semanas, considerando el desempeño del tipo de cambio cada vez que se acercaba a la media de 200 semanas, creemos que podría ser un buen primer soporte. De todas formas, este mes es bastante tranquilo en cuanto a vencimientos del BCR se refiere, por lo que el movimiento del mercado va a depender mucho del mood de los inversores extranjeros, quienes hasta el momento están aprovechando cualquier subida para seguir deshaciendo coberturas. Por el lado de las tasas, los soberanos continuaron operando bien, a pesar de la volatilidad intrasemanal de las tasas subyacentes, con un movimiento de compresión de spreads durante la semana y un sesgo de aplanamiento. En cuanto a flujos, los inversores extranjeros fueron compradores a lo largo de toda la curva, mientras que los fondos de pensiones locales hacían swaps entre la parte media y larga de la curva. El principal vendedor fue el MEF, quien colocó subastas por montos significativos de soberanos 31 y 37, y por su parte el BCR continuó con sus subastas de compra de soberanos con un total de 110 millones de soles durante la semana y sumando poco más de 1.400 millones de soles en lo que va del año. Para las próximas semanas seguimos siendo constructivos en soberanos, con la parte media como plazo más atractivo, y bueno, los motivos siguen siendo los mismos: tasas subyacentes bajas, menores presiones inflacionarias y un banco central que debería empezar a recortar tasas más pronto que tarde, el programa de compra de soberanos del BCR,
y el bajo posicionamiento de cuentas extranjeras junto con la demanda de bancos locales en aumento. Eso es todo por mi lado, muchas gracias.